En el corazón del Pacífico Sur, donde el horizonte parece no tener fin y las aguas se extienden como un espejo azul inquebrantable, se encuentra Tonga, un conjunto de islas que durante siglos fue visto por los forasteros como un territorio aislado, casi irrelevante en el mapa mundial. Sin embargo, lo que parecía un rincón perdido se transformó en la base de uno de los sistemas políticos y militares más sofisticados de toda Oceanía. Su geografía, marcada por islas volcánicas fértiles y atolones coralinos dispersos, no fue un límite, sino un reto que los tonganos supieron convertir en ventaja. Parecería imposible que un pueblo tan apartado del resto del mundo pudiera construir poder, pero esa misma lejanía los obligó a forjar una fuerza colectiva que los haría distintos a todos sus vecinos. La disposición del archipiélago, con más de 170 islas repartidas a lo largo de 700 kilómetros, configuró una vida en constante contacto con el mar. Allí, la tierra nunca fue infinita ni abundante, y cada recurso debía aprovecharse al máximo. Esa condición dio forma a una sociedad disciplinada, organizada y profundamente conectada con la naturaleza. Lo que otros pueblos habrían visto como aislamiento, los tonganos lo interpretaron como un desafío que solo podía enfrentarse mediante cooperación, planificación y dominio del océano. Así, la geografía de Tonga se convirtió en la primera piedra de un imperio que aprendería a convertir la distancia en un arma de poder. Quizás este imperio nunca debió crecer tanto, porque el aislamiento que le dio fuerza también lo condenaría al conflicto. Pero si logramos entenderlo, descubriremos un modelo único de supervivencia y expansión que aún resuena en la historia polinesia. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Los tonganos comprendieron pronto que la vida en pequeñas aldeas dispersas no aseguraba el futuro. El mar, que era frontera y amenaza, también podía ser vínculo y camino. Surgió así una estructura social rígida, encabezada por los Tui Tonga, reyes sagrados que no solo gobernaban la tierra, sino que eran considerados descendientes de los dioses. Bajo ellos, los nobles y guerreros se organizaban para mantener el control, mientras los trabajadores y agricultores sostenían la economía básica. Este sistema jerárquico no fue fruto del azar, sino de la necesidad. Sin disciplina y autoridad central, las islas habrían caído en guerras interminables entre clanes rivales. Un error en este delicado equilibrio podía significar la ruina de toda la comunidad, pero cuando funcionaba, generaba una fuerza cohesionada capaz de proyectarse más allá de las costas tonganas. Esa transformación de aldeas dispersas en una red de alianzas imperiales ocurrió de manera gradual. Se estima que hacia el año 950, las primeras formas de centralización ya estaban tomando cuerpo, pero fue alrededor del siglo XI cuando el poder tongano comenzó a imponerse de manera firme en el Pacífico. El paso de pequeñas aldeas autónomas a un sistema imperial no fue pacífico ni lineal. Hubo tensiones, alianzas matrimoniales, conquistas militares y estrategias diplomáticas. Algunos pueblos se sometieron por miedo, otros por conveniencia, pero todos terminaron vinculados a un centro de poder que irradiaba autoridad desde Tongatapu, la isla principal. La herramienta que hizo posible esta expansión fue la tecnología naval. Los tonganos construyeron las imponentes canoas de doble casco, conocidas como kalia, que podían transportar a cientos de guerreros y toneladas de bienes. Estas embarcaciones, diseñadas con precisión, podían navegar a gran velocidad y recorrer enormes distancias en mar abierto, algo que sorprendió incluso a los primeros europeos que llegaron siglos después. Sin hierro, sin brújulas y sin velas de estilo europeo, lograron dominar el Pacífico con el uso de la navegación por las estrellas, el oleaje y el viento. ¿Cómo un pueblo sin caballos, sin armas metálicas y sin escritura pudo levantar un poder que abarcaba miles de kilómetros? La respuesta se encuentra en su capacidad para transformar la limitación en ingenio. Hacia el siglo XIII, Tonga ya ejercía control sobre Fiyi y establecía fuertes lazos con Samoa. Su influencia se extendía mediante matrimonios estratégicos que aseguraban alianzas políticas, así como expediciones militares que imponían respeto. El matrimonio se convirtió en un arma tan poderosa como la guerra. Los lazos de sangre unían clanes y legitimaban la expansión.
Lo que parecía simple diplomacia era, en realidad, un mecanismo de control que tejía una red imperial invisible, sostenida tanto por el miedo como por la lealtad. No obstante, el crecimiento de un imperio sin escritura y sin armas de metal tenía un límite. Las tensiones internas comenzaron a emerger, hasta donde podían expandirse sin perder el control. Entre los siglos XIV y XV, las luchas por el poder entre diferentes linajes reales debilitaron la estructura central. La llegada de nuevas influencias, como el contacto indirecto con otras culturas oceánicas, introdujo cambios que minaban la autoridad de los Tui y Tonga. Aún así, el imperio resistió, sosteniéndose en parte por la memoria colectiva de su grandeza. Era como si un hilo invisible uniera a miles de islas, pero cada tirón en falso podía romperlo en pedazos. Cuando los europeos comenzaron a llegar al Pacífico en el siglo XVII, encontraron un sistema que todavía imponía respeto, pero que ya mostraba signos de fractura. Las luchas internas, la dificultad de controlar vastas distancias y el impacto del cristianismo introducido por misioneros en el siglo XIX, terminaron por desmantelar lo que quedaba del antiguo imperio. El poder de los Tui y Tonga se vio sustituido por nuevas estructuras coloniales y religiosas que borraron gran parte de la memoria imperial. Quizás este fue el mayor costo de su grandeza: haber creado un sistema tan vasto que, al caer, fue reducido al silencio por quienes llegaron después. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿se perdió para siempre el legado de Tonga, o todavía palpita en la cultura polinesia moderna? La respuesta no es simple. Aunque gran parte de las tradiciones políticas y militares desaparecieron, la cultura tongana sigue viva en la danza, la música, las ceremonias y la organización social actual. El antropólogo Epelio Ofa, descendiente de esta región, afirmó que Oceanía no son islas pequeñas perdidas en el mar, sino un gran mar lleno de islas interconectadas. Con esta frase, defendía que la herencia de Tonga y otros pueblos polinesios no era la de fragmentos aislados, sino la de un océano compartido. Hoy, líderes culturales como Ulukalala Lavaka-Ata, miembro de la familia real tongana, sostienen que las antiguas estructuras todavía inspiran respeto y que los vínculos familiares siguen funcionando como columnas de la identidad nacional. La diáspora tongana, esparcida por Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, mantiene vivas las tradiciones en festivales, danzas y prácticas religiosas. Si olvidamos esta historia, perderemos la lección de cómo un pueblo remoto pudo crear un imperio en uno de los océanos más vastos del planeta. Pero si la recordamos, comprenderemos que el legado de Tonga no está muerto, sino latiendo aún en cada isla que se reconoce heredará de aquel poder ancestral. La geografía de Tonga no es solamente un escenario físico, sino el primer motor de su historia. Ubicado en el extremo sur de la Polinesia Central, el archipiélago se extiende como un collar de más de 170 islas, de las cuales solo 36 están habitadas de manera permanente. El mar es omnipresente, el Océano Pacífico lo rodea todo, marcando los límites de la vida y al mismo tiempo ofreciendo las rutas para trascenderlos. En un mundo antiguo donde los recursos inmediatos determinaban la supervivencia, Tonga parecía condenado a la limitación. Tierras pequeñas, algunas volcánicas y fértiles, otras meros atolones coralinos con poca capacidad agrícola. Y sin embargo, este aislamiento fue lo que empujó a los tonganos a desarrollar un sentido de disciplina, cooperación y resiliencia único. Lo que en apariencia era una desventaja, un confinamiento, se convirtió en la chispa que los transformó en amos de la navegación y la organización. Las islas principales, Tongatapu, Babau y Apai, se convirtieron en el eje de la vida política y económica. Tongatapu, situada en el sur, albergaba los suelos más fértiles y fue desde muy temprano el centro de concentración de poder. Allí, la abundancia relativa permitió alimentar poblaciones mayores, mientras las islas periféricas debían depender de la pesca, el intercambio y el tributo. Ese contraste interno moldeó una dinámica de control. Quien gobernaba Tongatapu controlaba la base alimentaria. Con ella, el destino del archipiélago. Parecería frágil construir poder sobre un territorio tan disperso y vulnerable, pero esa fragilidad obligó a tejer una red de relaciones que fortaleció el centro y subordinó a la periferia. El aislamiento geográfico también significaba exposición a catástrofes naturales. Tonga se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico,
y las erupciones volcánicas y tsunamis eran recurrentes. Estas amenazas reforzaron la visión espiritual de los tonganos. La tierra y el mar eran fuerzas vivas, gobernadas por deidades a las que se debía respeto y obediencia. Esta cosmovisión justificó la existencia de líderes considerados descendientes de los dioses, capaces de interceder ante la naturaleza y mantener el equilibrio. En consecuencia, la geografía no solo dictaba la economía, sino también la religión y la política. Pero no basta con entender el territorio. El aislamiento también los hizo mirar hacia afuera. En un océano que parecía interminable, cada ola se convirtió en un camino y cada estrella en una señal. Los tonganos aprendieron a leer el mar con una precisión que desconcierta incluso a los expertos modernos. La dirección de las corrientes, la altura de las olas, el vuelo de las aves marinas, las formaciones de nubes, todos eran códigos que les permitían desplazarse miles de kilómetros sin mapas ni brújulas. Fue así como convirtieron el mar en una autopista cultural, estableciendo contactos que luego se transformarían en redes de poder. Muchos pueblos aislados desaparecieron en la historia, pero Tonga utilizó su aislamiento para convertirse en un punto de conexión entre mundos lejanos. El clima jugó un papel igualmente determinante. Tonga disfruta de un ambiente tropical con lluvias suficientes para sostener la agricultura de raíces como el taro y el ñame, además de la producción de coco y plátano. Pero la tierra era limitada y no siempre suficiente para sostener a toda la población en tiempos de crecimiento demográfico. Esto obligó a buscar soluciones que trascendían lo local, la necesidad de tributos de otras islas, el control de rutas marítimas y la imposición de poder sobre vecinos con más recursos. En otras palabras, la geografía creó la base de un sistema económico que debía expandirse o colapsar. Si se quedaban encerrados en sus islas, estaban condenados a la escasez. Si se lanzaban al mar, tenían la posibilidad de abundancia y dominio. Los primeros asentamientos, que datan de alrededor del 900 a.C., muestran que desde muy temprano los pobladores de Tonga aprovecharon las ventajas naturales de sus tierras más fértiles. Excavaciones arqueológicas han revelado grandes montículos funerarios y monumentos megalíticos en Tongatapu, como el trilito de Amonga Amaui, construido alrededor del siglo XIII. Estas estructuras no solo demuestran un notable desarrollo arquitectónico, sino que evidencian la centralización del poder en un lugar que, por su geografía, se convirtió en núcleo de mando. El monumento de Amonga, hecho con bloques de coral de varias toneladas, era tanto un símbolo político como religioso, y marcaba el poder de los Tui Tonga en relación con el cosmos y la Tierra. La posición estratégica del archipiélago, ubicado a medio camino entre Fiyi y Samoa, convirtió a Tonga en un punto natural de encuentro y tránsito. No era la isla más grande ni la más rica, pero su ubicación le otorgaba control sobre rutas marítimas vitales. De hecho, estudios lingüísticos y arqueológicos confirman que desde aproximadamente el año 1000 después de Cristo, Tonga ya era un centro de intercambio regional, un nodo desde donde salían bienes, ideas y prácticas que unían al Pacífico Central. El destino de Tonga estaba escrito en sus aguas. Quien dominara el mar alrededor de estas islas podía extender su influencia a cientos de kilómetros a la redonda. Así, lo que comenzó como un pequeño grupo de aldeas dispersas en tierras vulnerables fue transformándose, por la presión de la geografía y el ingenio humano, en el germen de un imperio. Los tonganos no tuvieron otra opción: o se adaptaban a la dureza de su entorno, o desaparecían como tantos otros pueblos insulares. Eligieron adaptarse, y en esa adaptación construyeron la base de un poder que, con el tiempo, abarcaría vastas regiones del Pacífico. Quizás en otros lugares el aislamiento significa debilidad. En Tonga, el aislamiento fue la semilla de la grandeza. El corazón del poder tongano no puede entenderse sin mirar hacia la forma en que su sociedad fue organizada. La estructura social fue el segundo pilar, después de la geografía, que permitió transformar un conjunto de aldeas dispersas en un sistema imperial respetado en todo el Pacífico. Desde los primeros siglos de centralización, Tonga se distinguió por un orden jerárquico sumamente rígido, con roles sociales definidos y una sacralidad que vinculaba la política con lo divino. Algunos podrían pensar que un sistema tan estricto generaría resentimientos que terminarían dividiéndolos. Sin embargo, fue precisamente esa disciplina la que dio cohesión y fuerza para expandirse más allá de sus fronteras.
En la cima de esta pirámide se encontraba el Tui Tonga, considerado no solo rey, sino descendiente directo de los dioses. Su poder no era meramente político. Se le atribuía autoridad espiritual y capacidad de interceder entre el mundo humano y el sobrenatural. Esto le daba un aura de inviolabilidad, legitimando su autoridad frente a todos los estratos sociales. La figura del Tui Tonga era símbolo de unidad, al mismo tiempo, un recordatorio de que la obediencia no era solo deber social, sino obligación sagrada. El prestigio de la dinastía era tal que incluso otras islas, como Samoa y Fiji, reconocían la supremacía espiritual de los soberanos tonganos en determinados periodos históricos. Debajo del Tui Tonga se encontraba la nobleza, los Hawaiki, quienes controlaban las tierras, la organización militar y la administración de recursos. Este grupo no era homogéneo. Existían rangos y jerarquías internas, pero todos compartían un estatus que los diferenciaba radicalmente del resto de la población. Su poder derivaba tanto de su cercanía con el linaje real como de su capacidad de movilizar guerreros y tributos. Eran el brazo ejecutor del poder central, los que garantizaban que la autoridad del rey llegara a cada rincón del archipiélago. En un sistema donde las distancias podían significar aislamiento, la nobleza era el hilo conductor que mantenía unidas a las islas en nombre del Tui Tonga. En un nivel intermedio se hallaban los Matpule, o jefes de linaje subordinados a la nobleza. Ellos desempeñaban funciones ceremoniales y administrativas, asegurando que los mandatos superiores se cumplieran en cada aldea. Eran figuras de prestigio local, mediadores entre el pueblo común y la élite. Aunque subordinados, su papel era fundamental. Sin ellos, el sistema no hubiera podido sostenerse en territorios tan fragmentados. Finalmente, en la base de la pirámide estaba la mayoría de la población: agricultores, pescadores, artesanos y navegantes. Su deber era producir los alimentos y bienes que mantenían a toda la estructura. En una economía basada en la reciprocidad y el tributo, los campesinos entregaban parte de sus cosechas a los nobles, quienes a su vez ofrecían tributo al Tui Tonga. Este sistema de redistribución no solo aseguraba la subsistencia de todos, sino que reforzaba el poder central. La gente común encontraba sentido en su labor al formar parte de un orden cósmico donde cada nivel de la sociedad tenía un rol insustituible. Un elemento central de esta organización fue el carácter sagrado de las relaciones sociales. La noción de mana, la fuerza espiritual que emanaba de los dioses y se transmitía por linaje, impregnaba la jerarquía. El Tui Tonga era visto como depositario máximo de ese mana, pero también los nobles poseían su parte, lo que justificaba su dominio sobre la población. De este modo, la desigualdad no era vista como una injusticia, sino como reflejo del orden cósmico. Podría parecer que este sistema condenaba a la mayoría a la subordinación eterna, pero en realidad fue lo que evitó fracturas y permitió que un pueblo disperso se mantuviera unido frente al océano. Con el tiempo, sin embargo, el poder concentrado en los Tui Tonga generó tensiones internas. A partir del siglo XV, para reducir las rivalidades y conflictos, se creó la figura del Tui Atakalawa, un nuevo título real que absorbía parte de las funciones políticas y militares, mientras el Tui Tonga conservaba un rol más religioso y ceremonial. Más tarde, en el siglo XVII, surgió otra dinastía paralela, los Tui Kanokupolo, con raíces en Samoa, que terminaría disputando la supremacía. Este proceso muestra que, aunque la estructura jerárquica dio estabilidad durante siglos, también sembró semillas de fragmentación al multiplicar las líneas de poder. Lo que alguna vez fue un sistema perfecto para mantener la unidad comenzó a resquebrajarse bajo el peso de sus propias tensiones internas. La organización social tongana no se limitaba al interior de sus islas. Fue exportada como modelo a los territorios bajo su influencia. En Fiji, por ejemplo, se introdujeron jerarquías políticas inspiradas en la estructura tongana, mientras que en Samoa los matrimonios entre nobles sirvieron para reforzar alianzas y asegurar reconocimiento mutuo. Así, la estructura social no fue solo un mecanismo de control interno, sino también un arma de proyección imperial. Si bien podía colapsar bajo luchas internas, en su momento de esplendor fue la columna vertebral que sostuvo uno de los imperios más duraderos de Oceanía. De este modo, la sociedad tongana pasó de simples aldeas organizadas por clanes a una compleja maquinaria política,
capaz de coordinar la vida de miles de personas dispersas por cientos de kilómetros de mar. Su jerarquía fue, a la vez, sostén y límite, el secreto de su grandeza y la semilla de sus futuros conflictos. La transición de Tonga de un conjunto de aldeas dispersas a un verdadero sistema imperial es uno de los procesos más fascinantes de la historia de Oceanía. Ningún otro pueblo polinesio logró construir una red de control tan extensa y duradera como los tonganos, quienes, a pesar de carecer de hierro, caballos o escritura, levantaron un poder marítimo que abarcó vastas regiones del Pacífico Central. El paso de la fragmentación a la unidad no fue rápido ni pacífico, sino fruto de siglos de adaptación, diplomacia, en muchos casos, guerra. Quizás lo más sorprendente no sea que hayan conquistado, sino que hayan logrado mantener un imperio en un mar sin fronteras visibles, donde cada error podía significar la pérdida de todo lo construido. En los inicios, hacia el primer milenio de nuestra era, las aldeas de Tonga vivían bajo la lógica del clan y el linaje. Cada comunidad estaba organizada alrededor de jefes locales, con territorios delimitados por el acceso a tierras fértiles o lagunas de pesca. Este mundo fragmentado se transformó gradualmente con la emergencia de la dinastía Tui Tonga alrededor del siglo XI. Desde su capital en Tongatapu, los reyes lograron centralizar el poder gracias a una mezcla de autoridad religiosa y control militar. El prestigio espiritual del monarca, considerado descendiente de los dioses, sirvió para unificar a los clanes bajo un mismo mando. El océano, que parecía una barrera, se convirtió en el espacio donde se tejió el nuevo orden. El secreto de esta transición estuvo en la tecnología naval. Las canoas de doble casco, llamadas kalia, fueron auténticas maravillas de la ingeniería polinesia. Estas embarcaciones, algunas de más de 30 metros de longitud, podían transportar hasta 100 guerreros, además de provisiones, animales y riquezas obtenidas en tributo. Con ellas, los tonganos podían navegar a gran velocidad y cubrir distancias que superaban los 1000 kilómetros, enlazando islas que de otro modo habrían permanecido aisladas. Las kalia no eran simples medios de transporte, sino símbolos del poder tongano. Cada expedición naval era una demostración de fuerza y prestigio. Lo que para otros pueblos era un mar interminable, para los tonganos era una autopista de dominación. La expansión comenzó de manera progresiva. Hacia el siglo XIII, Tonga ya había extendido su influencia sobre Fiyi, asegurando acceso a recursos como maderas duras y canoas, y sobre Samoa, donde las alianzas matrimoniales entre nobles consolidaron la supremacía tongana. Este proceso no fue solo militar. Los tonganos sabían que la guerra podía imponer obediencia, pero el matrimonio creaba lazos de sangre difíciles de romper. Las uniones entre linajes reales convirtieron a la familia tongana en una red transoceánica de poder. Si la espada mantenía el respeto, el matrimonio aseguraba la permanencia. La diplomacia fue tan importante como la fuerza. Los embajadores tonganos recorrían el Pacífico llevando presentes y rituales que legitimaban la posición de su rey. A cambio, recibían tributos en forma de alimentos, artesanías y prestigio político. Las alianzas matrimoniales reforzaban esta política. Una hija del Tui Tonga podía casarse con un jefe samoano, y ese lazo aseguraba que las futuras generaciones reconocieran la supremacía tongana. Así, el imperio no solo se expandió por las armas, sino también por un complejo sistema de intercambios culturales y rituales. Sin embargo, todo imperio enfrenta sus límites. La ausencia de escritura significaba que la administración dependía de la memoria oral y de la lealtad personal de los nobles. Sin armas metálicas, las guerras eran cruentas pero limitadas en alcance, lo que hacía más difícil sofocar rebeliones a gran distancia. Durante los siglos XV y XVI comenzaron a surgir tensiones internas. Linajes rivales disputaban la supremacía, y los reyes se vieron obligados a dividir el poder entre diferentes títulos: Tui Tonga, Tui Atakalawa y Tui Kanokupolo. Esta fragmentación debilitó el control central y abrió la puerta a conflictos prolongados. Lo que había sido un sistema admirable de cohesión empezó a resquebrajarse bajo el peso de sus propias contradicciones. La llegada de influencias externas aceleró este proceso. Cuando los primeros europeos contactaron con Tonga en el siglo XVII, encontraron un sistema político aún respetado, pero ya desgastado por las luchas internas. El contacto con misioneros cristianos en el siglo XIX fue decisivo.
Las antiguas creencias religiosas, base del poder del Tui Tonga, fueron reemplazadas por la fe cristiana. Los jefes que se aliaron con los europeos obtuvieron ventajas sobre sus rivales, lo que contribuyó al colapso del antiguo orden imperial. El poder centralizado se desintegró. Con él, gran parte de la memoria de lo que alguna vez fue el Imperio Tongano. Aquí surge la pregunta inevitable: ¿acaso todo ese legado se perdió para siempre? La respuesta es compleja. Aunque el imperio desapareció como estructura política, su huella permanece viva en la cultura polinesia moderna. La noción de redes de parentesco, la centralidad de la navegación y la importancia del linaje en la política actual de Tonga son herencias directas de aquel sistema imperial. Antropólogos como Epeli o Ofar recordaban que Oceanía no son islas pequeñas perdidas en el mar, sino un gran mar lleno de islas conectadas, subrayando que la visión tongana del Pacífico como una red de vínculos aún palpita en la identidad polinesia. Incluso hoy, descendientes de la familia real tongana mantienen un lugar simbólico en la política y en la cultura del país. Festivales como el Eiva en Tonga y las celebraciones de danza y música en comunidades de la diáspora, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, muestran que el orgullo por la herencia imperial sigue vivo. Líderes contemporáneos como Ulukalala la Vaca Ata defienden que la fuerza de Tonga reside todavía en sus lazos familiares y en su identidad cultural. Si aceptamos que la memoria fue borrada, entonces Tonga murió con su imperio, pero si comprendemos que su legado late en cada danza, en cada ceremonia y en cada familia de la diáspora, entonces el imperio no está muerto, solo transformado. El relato del Imperio Tongano es la prueba de que la grandeza no siempre nace en los lugares más vastos ni con los recursos más abundantes, sino en la capacidad de transformar las limitaciones en fortaleza. Desde un archipiélago remoto, azotado por volcanes, ciclones y escasez de tierras cultivables, surgió un poder que no solo dominó a sus vecinos, sino que construyó una red de influencia que abarcó miles de kilómetros en el océano más extenso del planeta. Tonga no tuvo hierro, no tuvo caballos ni escritura, pero tuvo algo aún más poderoso: la disciplina de un pueblo unido bajo una jerarquía sagrada, la audacia de navegantes que convirtieron el mar en un camino, y la visión de líderes que entendieron que la diplomacia podía ser tan eficaz como la guerra. Muchos imperios del mundo desaparecieron dejando monumentos de piedra. El Imperio Tongano dejó huellas en las olas y en la memoria cultural de los pueblos polinesios. Su geografía fue el inicio de todo, forjando un carácter de resistencia y cooperación. La estructura social jerárquica dio forma a un orden centralizado que convirtió aldeas aisladas en un sistema imperial. Sus canoas de doble casco, prodigios de la ingeniería oceánica, fueron el instrumento de una expansión que llevó la sombra de Tonga hasta Fiyi, Samoa y más allá. Con matrimonios estratégicos y redes de alianzas, construyeron un tejido político tan complejo que resistió durante siglos. Y aunque las tensiones internas, las luchas entre linajes, más tarde, el impacto del cristianismo y la colonización europea deshicieron esa red, el legado nunca desapareció del todo. Algunos podrían pensar que su caída fue definitiva, pero la cultura polinesia demuestra que el espíritu de Tonga aún palpita en cada isla donde la danza, el canto y la genealogía siguen marcando la vida de las comunidades. La gran lección del Imperio Tongano es que el poder no siempre depende de la fuerza bruta ni de la tecnología más avanzada. Depende de la capacidad de organizar, de unir, de crear un relato común que dé sentido a la vida de miles de personas dispersas en un océano sin límites. Ese relato fue sostenido por la fe en los Tui Tonga como descendientes divinos, por la obediencia ritual y por la convicción de que el mar no era un obstáculo, sino un vínculo. Si olvidamos esta historia, perdemos la oportunidad de reconocer que la grandeza humana puede nacer incluso en los lugares que el mundo quiso relegar al silencio. Pero si la recordamos, entendemos que todavía hoy, en cada tongano que baila, canta o recuerda a sus antepasados, el imperio late en silencio, desafiando al olvido. El imperio polinesio de los tonganos nos invita a mirar más allá de la imagen de islas pequeñas perdidas en el mar. Nos recuerda que Oceanía fue un continente líquido, donde las rutas marítimas eran las carreteras y las estrellas los mapas. Nos muestra que el poder puede ejercerse sin castillos de piedra ni ejércitos de hierro, solo con la certeza de que el mar une más de lo que separa. Y sobre todo,
Nos deja la enseñanza de que ningún legado se pierde del todo mientras haya quienes lo recuerden y lo transmitan. Tonga ya no es un imperio, pero su memoria sigue siendo un faro para quienes desean comprender que la historia de la humanidad también se escribió en las olas del Pacífico.